Vamos a continuar con la lectura del capítulo número 7, donde el autor sigue indagando sobre su situación económica actual y cómo es la dinámica familiar y cómo las cosas se hacen más difíciles cuando uno tiene responsabilidades con hijos y con un hogar. Bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy la doctora Nanda. Esta es mi vida desde mi perspectiva. Vamos a continuar entonces con el capítulo número 7. Empieza el autor diciendo: la vida causa tanto espanto y es tan confusa. Quisiera que las cosas fueran más claras. Dios le dice: la vida no tiene nada de espantoso si no te preocupas por los resultados. ¿Quieres decir si no deseo nada? Dice el autor. Exacto, le contesta Dios. Elige, pero no desees. Eso resulta muy fácil para aquellas personas que no tienen a nadie quien dependa de ellas, dice el autor. Pero, ¿qué pasa si tienes esposo, esposa, hijos? Dios le contesta: el camino del cabeza de familia siempre ha sido un camino muy estimulante, quizá el más estimulante. Como tú dices, resulta muy fácil no desear nada cuando solo te has de preocupar por ti mismo. Cuando tienes a otras personas a las que quieres, es natural de desear solo lo mejor para ellas. El autor le dice: resulta doloroso no poder darles todo lo que quisiera que tuvieran. Un hogar agradable, ropa decente, comida suficiente. Me siento como si hubiera estado luchando durante 20 años solo para vivir siempre haciendo equilibrismos y al final para nada. ¿Te refieres a la riqueza material?, le pregunta Dios. Sí, me refiero a alguna de las cosas básicas que un hombre querría dar a sus hijos. Me refiero a alguna de las cosas sencillas que un hombre querría poder dar a su mujer. Ya veo, dice Dios. ¿Consideras que tu tarea en la vida es proporcionarles todas esas cosas? ¿Imaginas que es eso en lo que consiste tu vida? No estoy seguro de haberlo planteado así, dice Neil. No es que mi vida consista en eso, pero ciertamente estaría bien que, al menos, eso fuera un subproducto. Entonces Neil realmente no le está preguntando por la gran riqueza material, sino como por lo básico que él necesita en la vida, y deja muy en claro que obviamente es muy difícil, o se hace más difícil, más complicado, cuando no es uno solo, sino cuando tiene una esposa o un esposo e hijos, ya que uno siempre está deseando lo mejor. Dios le dice: no, no desees, o sea, no desees, sino elige. ¿Vale? En los capítulos pasados habíamos visto algo sobre el yo quiero dinero, yo quiero un cuadro, yo quiero un reloj. El hecho de querer afirma la carencia, y ese es el pensamiento promotor de que no existe y de que no está. Y entonces habíamos dicho que el agradecimiento era la mejor forma de pedir, porque todo lo que uno desee crear, todo lo que uno quiera volver aquí tangible en el mundo de lo físico, el mundo de lo material, el mundo de lo relativo, así será, nos dice Dios. Entonces, empezar por el agradecimiento de que, el universo está hecho para que yo pueda crear y experimentar mis creaciones. Entonces empiezo por agradecer la creación. Y también recordemos el pensamiento promotor, que es el pensamiento creador. Entonces, si creemos de que no está, de que no se nos va a dar, de que tenemos que rogar, pedir y pedir y pedir, y rogar y pedir desde la carencia, entonces así será, porque ese es el pensamiento promotor, lo que se va a ver en nuestra realidad, lo que se va a manifestar en nuestra realidad. Entonces estamos hablando sobre cómo es diferente cuando se tiene familia. Ya veo, dice Dios, ¿consideras que tu tarea en la vida es proporcionar todas las cosas? ¿Imaginas que eso es lo que consiste tu vida? Esa pregunta es muy válida. Entonces volvamos a ellos. ¿En qué crees que sí consiste tu vida? Neil le dice: esa es una buena pregunta. A lo largo de los años he tenido distintas respuestas a ella. Pero ¿cuál es su respuesta de ahora?, le dice Dios. Me parece que tengo dos respuestas a la pregunta: la que me gustaría tener y la respuesta que estoy considerando. La que me gustaría tener. Me gustaría creer que mi vida consiste
en la evolución del alma. Me gustaría creer que mi vida consiste en expresar y experimentar la parte de mí que más amo. La parte de mí que es compasión, paciencia, entrega y ayuda. La parte de mí que es conocimiento y sabiduría, perdón y amor. Suena como si hubieras estado leyendo ese libro, le dice Dios. Sí, y desde luego es un libro maravilloso a nivel esotérico, pero estoy tratando de comprender cómo practicarlo. La respuesta a tu pregunta acerca en qué creo que realmente consiste mi vida es que consiste en sobrevivir día a día. Dios le dice, ¿y crees que una cosa excluye a la otra? Veamos. ¿Crees que lo esotérico excluye la supervivencia? Le contesta Neo. La verdad es que me gustaría hacer algo más que sobrevivir. He estado sobreviviendo todos estos años y considero que todavía lo estoy. Pero quisiera que la lucha por la vida terminara. Considero que ir tirando día a día es también una lucha. Quisiera hacer algo más que sobrevivir. Quisiera prosperar. Ahí les voy a dejar la tarea entre una persona abundante y una persona próspera. ¿Y a qué llamarías prosperar? A tener lo suficiente como para no tener que preocuparme sobre cómo voy a conseguir mi próximo ingreso, a que no me suponga una tensión y un esfuerzo el simple hecho de pagar el alquiler o la factura del teléfono. Quiero decir, y lamento ser tan trivial, que aquí estamos hablando de la verdad real y no del romántico cuadro de la vida que estás pintando aquí, al estilo de los cuentos de hada. Eso se lo está diciendo Neo a Dios. Dios le dice, podría ser que esté no tanto un cierto enfado. El doctor le dice, no tanto enfado como frustración. He estado en el juego espiritual durante más de 20 años y mira lo que he conseguido. Un cheque del asilo de pobres. Acabo de perder mi trabajo y parece que el flujo de dinero en efectivo ha cesado de nuevo. Estoy realmente cansado de luchar. Tengo 49 años y me gustaría tener algo de seguridad en la vida para poder dedicarme más tiempo a la esencia de Dios, a la evolución del alma, etc. Ahí es donde está mi corazón, pero no es donde mi vida me permite dirigirme. Esta es la respuesta de Dios. Bueno, te has expresado aquí de forma muy auténtica y además sospecho que al compartir esa experiencia estás hablando en nombre de toda una serie de personas. Una de las cosas más lindas de este libro, especialmente el 1, es que tiene preguntas que yo me he hecho muchas veces y dentro de los grupos de lectura que tengo, muchas personas han hecho exactamente las mismas preguntas. Estas son preguntas como muy globales, muy generales, muy comunes en los humanos en estos días y la respuesta a mí me llega muy profundamente y es súper lindo porque después de leer el libro o después de cerrar los grupos de lectura, además siento que me llega más información como más personalizada sobre mi pregunta y mi situación en ese momento, que es una de la magia de los grupos de lectura que yo más disfruto, es cuando termina el grupo. Yo ese tiempo siempre lo utilizo después para orar, para meditar, para escribir, para estar conmigo misma, porque quedo con una conexión grandísima eh, con la unidad, con la divinidad, con Dios, como ustedes quieran llamarlos. Voy a responder a tu verdad frase por frase, de modo que podamos rastrear con facilidad la respuesta y examinarla detalladamente. Tú no has estado en el juego de la espiritualidad durante 20 años, sino que apenas has estado rozando sus orillas. Por cierto, esto no es un reproche, sino únicamente la afirmación de una verdad. Te concederé que durante 2 décadas has estado contemplándolo, coqueteando con él, experimentándolo de vez en cuando, pero yo no he percibido tu más auténtico compromiso con el juego hasta hace un poco. Muchas veces nosotros estamos dedicados a algo como paralelo a nuestro trabajo o tenemos un sueño o un hobby y creemos que llevamos mucho tiempo haciéndolo, pero realmente, como dice Dios aquí, de pronto solamente estamos como contemplándolo, coqueteándolo y experimentando.
El autor le dice que lleva 20 años en el juego espiritual y que no tiene dinero, que no tiene plata. Y entonces Dios le dice, no, mira, no es que estés dedicado a la espiritualidad, es que apenas la estás coqueteando y la has estado contemplando, pero todavía no hay un compromiso. Entonces, hacernos como la pregunta a nosotros mismos, realmente lo que nosotros creemos que hemos estado colocándole todo, si le estamos colocando todo en nuestra conciencia, no hay siempre ese pensamiento de hay algo pequeño que podrías cambiar, que sabes que hace falta, que podría hacer el cambio, y no estoy hablando de esfuerzo, no estoy hablando de inversiones grandes de dinero, no estoy hablando de sacrificio, estoy hablando de que uno muchas veces su voz interior le dice, Nanda, de pronto si abrieras un grupo los sábados, de pronto si en vez de leer dos libros pudieras leer tres. Hay algo siempre en mi voz que me dice que puedo hacer de más o en su defecto dejar de hacer. Porque uno también muchas veces está haciendo cosas, está perdiendo tiempo, está haciendo cosas y uno dice, yo no debería estar haciendo esto, pero lo voy a hacer un ratico más y ya. Esa voz interior es nuestra alma que nos está hablando y nos está impulsando siempre hacia lo que nos sirve de acuerdo a nuestra evolución. Entonces, continúa Dios. Que quede claro que estar en el juego espiritual significa dedicar toda tu mente, tu cuerpo, tu alma, el proceso de crearte a ti mismo a imagen y semejanza de Dios. Eso es lo que significa estar en el juego espiritual. Estar en el juego espiritual significa dedicar toda tu mente, tu cuerpo y toda tu alma al proceso de crearte a ti mismo. Por eso es que le dice, los últimos 20 años no has estado dedicado al fuego espiritual, los has estado coqueteando. Este es el proceso de autorrealización sobre el que han escrito los místicos orientales y es el proceso de salvación que ha ocupado muchas páginas en la teología occidental. Se trata de un acto de suprema conciencia realizado día a día, hora a hora, momento a momento. Es una elección y una reelección a cada instante. Es una creación continua, una creación consciente, una creación con propósito. Se trata de utilizar las herramientas de la creación de las que hemos hablado y de utilizarlas con discernimiento y una sublime intención. Las herramientas son el pensamiento, la palabra y la obra. Eso es participar en el juego espiritual. Entonces, ¿cuánto tiempo llevas dedicado a ello? Y entonces el autor le dice, no he ni siquiera empezado. Entonces, ¿a qué le hemos puesto nuestro alma, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón? Eso es estar realmente inmerso en algo. En el caso del juego espiritual es cada segundo, cada momento, cada instante, tener todo nuestro ser, todo nuestro triunvirato en pro de crearnos a nosotros como queramos crearnos y que todas las elecciones que nosotros hacemos cada vez que nosotros utilizamos las herramientas de la creación tengan un propósito divino. Ni siquiera he empezado, le dice el autor. Dios le dice, no te vayas de un extremo al otro y no seas tan duro contigo mismo. Tú sí que has estado dedicado a este proceso y en realidad estás más metido en él de lo que tú piensas. Pero no has estado durante unos 20 años ni nada parecido. Sin embargo, lo cierto es que no es importante cuánto tiempo lleves. ¿Lo estás ahora? Eso es todo lo que importa. No importa cuánto tiempo has llevado. En este momento, en el eterno instante de la hora, ¿lo estás? Vayamos a tu afirmación. Dices que mires lo que has conseguido y te describes a ti mismo a punto de ir para el asilo de pobres. Pero te miro, dice Dios, y lo que veo es otra cosa, muy distinta. Veo una persona que está a punto de ir a parar a una espléndida casa. Crees que estás a una factura de distancia del olvido y yo veo que estás a una factura del nirvana. Aunque, por supuesto, todo depende en gran medida de cuál creas que es tu paga y a qué fin encaminas tu labor. Aunque, por supuesto, todo depende en gran medida de cuál creas que es tu paga y a qué fin encaminas tu labor. Si el objetivo de tu vida es adquirir lo que tú llamas seguridad, veo y entiendo por qué sientes que estás a una factura del asilo de pobres.
Sin embargo, incluso esta afirmación está sujeta a ratificación, puesto que con mi paga, dice Dios, todo lo bueno vendrá a ti, incluyendo la experiencia de sentir seguridad en el mundo. Si mi paga, dice Dios, el pago que obtienes cuando trabajas para mí, proporciona mucho más que bienestar espiritual. También puedes obtener bienestar físico. Pero lo irónico del asunto es que una vez que experimentas la clase de bienestar espiritual que mi paga proporciona, te das cuenta de que lo último que te preocupa es el bienestar físico. Entonces Dios está diciendo de que Él está viendo esta situación, o sea, esta escritura del libro, esta conciencia que está haciendo y este discernimiento, no como que vaya para el cielo de pobres, sino que está viendo que va para una gran casa, ¿ok? Y la paga que tiene Dios cuando trabajan para Él, recordemos que le está hablando directamente el autor, va más allá de lo físico y va más allá de sentirse seguro en el mundo, porque da un beneficio espiritual y todas esas cosas vienen acompañadas de ese beneficio. Incluso el bienestar físico de los miembros de tu familia deja de preocuparte. Una vez uno ya tiene ese bienestar espiritual, ya ha encontrado ese propósito y ya está en ese estado del ser, de la evolución y de expresar y experimentar a su mejor ser, crearse como uno quiera crearse, lo físico empieza a pasar, o sea, la importancia de lo físico empieza a pasar a un segundo plano, ya que el beneficio espiritual es mucho más grande, es mucho más amplio. Incluso el bienestar físico de los miembros de tu familia deja de preocuparte, ya que una vez que alcanzas determinado nivel de conciencia de Dios, entiendes que no eres responsable de ninguna otra alma. Y que si bien es digno de como querer que todas las almas gocen de bienestar, cada una de ellas debe elegir, está eligiendo su propio destino en cada momento. Entonces, cuando se está bajo cierto estado de conciencia, cuando se empieza a elevar el estado de conciencia, tú te empiezas a dar cuenta de que no eres responsable de todas las almas, de que tú eres principalmente responsable de la tuya, pero que sí puedes ayudar a las otras almas. Uno puede ayudar a despertar a las otras personas, uno puede ayudar a hacerles conciencia, uno puede ayudarles a muchas cosas, pero uno no es responsable del resto de las almas. Es obvio que maltratar o destruir deliberadamente a otra persona no es precisamente la acción más elevada. Es obvio que resulta igualmente inapropiado descuidar las necesidades de quienes has hecho que dependan de ti. Tu tarea consiste en hacer que sean independientes, en enseñarles del modo más rápido y completo posible cómo arreglárselas sin ti. No eres una bendición para ellos mientras te necesiten para sobrevivir, sino solo y realmente en el momento que se den cuenta de que no te necesitan. Entonces, empezar por enseñarle a esas personas que son dependientes de nosotros cómo llegar a ser independientes, lo más rápido y lo más posible, para que se den cuenta después de que ya no te necesitan. En el mismo sentido, el momento más importante para Dios será aquel en que os deis cuenta de que no necesitan un Dios. Sí, ya lo sé. Esta es la antítesis de todo lo que siempre te han enseñado. Pero vuestros maestros os han hablado de un Dios colérico, envidioso, de un Dios que necesita que le necesiten. Y eso no es un Dios en absoluto, sino un neurótico sustituto de lo que sería la deidad. Un auténtico maestro no es aquel que tiene más discípulos, sino aquel que crea más maestros. Un auténtico líder no es aquel que cuenta con más seguidores, sino aquel que crea más líderes. Un auténtico rey no es aquel que tiene más súbditos, sino aquel que hace que la mayoría de ellos accedan a la realeza. Un auténtico profesor no es aquel que posea más conocimiento, sino aquel que logra que la mayoría de sus semejantes alcancen el conocimiento. Y un auténtico Dios no es aquel que cuenta con el mayor número de siervos, sino el que sirve al mayor número posible de ellos, convirtiéndoles así en dioses. Pues este es el propósito y la gloria de Dios, que sus súbditos dejen de serlo y que todos reconozcan a Dios
no como lo inalcanzable, sino como lo inevitable. Quisiera que entendieras esto. Vuestro destino feliz es inevitable. No podéis no ser salvados. El único infierno que hay consiste en ignorar o no saber eso. Entonces, esta parte que acabo de leer es muy importante sobre los maestros, sobre el auténtico profesor. Realmente la espiritualidad que nos trae este libro es cero dependencia, es ayudar a recordar a los demás y yo en el proceso también recordar yo quién soy, para que cada cual se haga responsable de su propia alma y de su propia agenda del alma. Uno puede brindar la mano, puede ayudar, pero completamente volver dependiente de un alma realmente no va a ayudarme para mi evolución ni para la del otra alma. Y también habla sobre el infierno, que realmente el infierno es no saber quiénes somos, quedarnos envueltos en las ilusiones, en creencias que realmente son erradas o no son verdaderas, y olvidar que somos la individuación de Dios, que somos absolutamente creadores, que tenemos el poder para crear la situación en que estamos, y si la queremos cambiar, pues también tenemos el poder para crear una nueva situación o descrear la que tenemos. Cuando ignoramos esto, cuando dejamos nuestro poder a un lado, cuando no somos capaces de aceptar nuestro poder, entonces para el libro lo considera como si fuera el infierno, ¿vale? Porque según los libros de Neale Donald Walsch, según los libros de conversaciones con Dios y alineado con mis creencias, el demonio como tal no existe. O sea, Dios es todo lo que existe y no va a existir una figura como tal poderosa que esté en pelea con Dios, ¿ok? Y el infierno, Dios dice el infierno no existe porque yo he creado todo, yo soy todo y no voy a crear un lugar donde yo me voy a condenar por siempre. Ahora ustedes son libres de creer y experimentar lo que quieran. Si ustedes creen que el infierno existe y lo crean y lo pueden experimentar porque ustedes son los creadores de todo lo que les sucede, no solamente en esta encarnación, no solamente en esta fisicalización, sino también después y en las demás que vienen. Volvamos al tema. Así pues, con vuestros padres, esposas y personas queridas debéis tratar de no hacer de vuestro amor un pegamento que adhiera, sino más bien un imán que primero atrae, pero que luego se gira y repele, para que aquellos a quienes atraen no empiecen a creer que necesitan estar pegados a vosotros para sobrevivir. Nada puede estar más lejos de la verdad. Nada puede resultar más perjudicial para los demás. Entonces, ser un imán, primero atraer, ¿listo? Después ayudar a que sean independientes para después girarse y repeler. Deja que tu amor impulse a tus seres queridos hacia el mundo y hacia una experiencia plena de quienes son. Si haces esto, habrás amado verdaderamente, para que puedan tener la experiencia de realmente quiénes son. Ser un cabeza de familia supone un gran reto. Hay muchas distracciones, muchas preocupaciones mundanas y ninguna de ellas perturba a una asceta. A este le llevan su pan y su agua, le dan la humilde estera en la que acostarse y puede dedicar todas sus horas al rezo, a la meditación, a la contemplación de lo divino. Entonces, el autor dice, qué fácil resulta contemplar lo divino en esas circunstancias. Qué tarea tan sencilla. Pero dale una esposa e hijos. Contempla lo divino en un bebé al que hay que cambiar a las 3 de la madrugada. Contempla lo divino en una factura que hay que pagar a primeros del mes. Reconoce la mano de Dios en la enfermedad que contrae la esposa, en el trabajo que acabas de perder, en la fiebre de tu hijo, en el dolor de sus padres. Ahora es cuando hablamos de santidad. Entiendo tu fatiga, dice Dios. Sé que estás cansado de luchar, pero te aseguro una cosa, cuando me sigues a mí, la lucha desaparece. Vive en tu espacio divino y todos y cada uno de los acontecimientos serán bendecidos. Vive en tu espacio divino. Entonces, cuando somos conscientes de que somos la individuación de Dios, cuando somos conscientes de que somos creados a imagen y semejanza, y cuando seguimos viviendo nuestra vida desde ese conocimiento de nuestro poder y nuestra responsabilidad, las cosas se vuelven más fluidas, más conscientes y más fáciles. Continuarán las situaciones, puede haber aún enfermedades, o sea, los momentos, las situaciones, las personas exactas para nuestra evolución
van a continuar, pero nuestra perspectiva y nuestro saber y nuestro ser va a ser diferente, lo cual va a hacer que cambie nuestra realidad. ¿Okay? La percepción, la perspectiva desde donde estamos es quien crea nuestras realidades, porque va amarrada a nuestras emociones, de nuestras creencias, de las decisiones que nosotros tomamos, de cómo hacemos las cosas, de los eventos, de cómo los vivimos, de las memorias que formamos para nuevamente volver a nuestras creencias, nuestros pensamientos, nuestra percepción. Eso es un círculo que está explicado en el libro de Neale Donald Walsch, del cambio. When everything changes, changes everything. Ahí lo explican. En español creo que se llama Ser parte del cambio. No, cuando cambia todo, todo cambia. Ese sería como la traducción. Ese también lo voy a leer. Voy a hacer también los videos porque habla ese libro exactamente sobre cómo hacer cuando estamos en un drama en nuestras vidas, cuando queremos hacer un cambio en nuestras vidas, cuando precisamente lo que le está pasando a él. Sino que este libro está contextualizando como de dónde venimos y quiénes somos, pero el del cambio, eso, que está sucediendo algo en tu vida que quieres cambiar, y todo el libro narra como por qué llegaste a esa situación y cuáles son las sugerencias para que puedas cambiar tu perspectiva, tu percepción y tus emociones y todo eso. Continuamos con este. Dice el autor, ¿cómo puedo conseguir mi espacio divino cuando acabo de perder mi trabajo? Hay que pagar el alquiler, los chicos necesitan ir al dentista y permanecer en mi elevado y filosófico espacio parece el modo menos adecuado de resolver todo esto. Dios le dice, no me abandones cuando más me necesitas. O sea, volver a tu espacio divino. Dice, no me abandones cuando más me necesitas. Esta es la hora de tu mayor prueba. Este es el momento de tu mayor oportunidad. Se trata de la oportunidad de demostrarte a ti mismo lo que aquí has escrito. Cuando te digo no me abandones, parece que fuera un Dios necesitado, neurótico del que hemos hablado, pero yo realmente no lo soy. Puedes abandonarme si quieres, no me importa, y no cambiará nada entre nosotros. Simplemente te lo digo como una respuesta a tu pregunta. Cuando las cosas se ponen mal es cuando más a menudo olvidas quién eres y las herramientas que les he dado para crear la vida que eligen. Entonces, cuando estamos en problemas, angustiados, estresados, es cuando nosotros más nos vamos hacia el lado de olvidarnos quiénes somos y olvidar que tenemos herramientas de creación para poder crear la vida que nosotros elegimos. Entonces, cuando Dios dice no me abandones, es no abandones realmente lo que tú eres, que eres la esencia esencial que soy yo, ni olvides las herramientas que yo te he dado para que tú puedas crear la vida que tú desees. Ahora es, más que nunca, el momento de entrar en tu espacio divino. En primer lugar, te proporcionará una gran paz de espíritu, y de un espíritu sosegado surgen grandes ideas. Entonces, volver a su espacio divino te va a traer mucha paz. Y cuando uno tiene paz, vienen muchas ideas, grandes ideas. Y dichas ideas pueden convertirse en soluciones para los mayores problemas que te imaginas que tienes. En segundo lugar, tu espacio divino es el lugar donde te autorrealizas y es el propósito, el único propósito de tu alma. Entonces, en el espacio divino es donde uno se autorrealiza y ese es el propósito del alma. Cuando te abres en tu espacio divino, sabes y comprendes que todo lo que estás experimentando en este momento es transitorio. Te aseguro que el cielo y la tierra pasarán, pero tú no pasarás. Esta perspectiva eterna te ayuda a ver las cosas en su verdadera dimensión. Puedes definir las condiciones y circunstancias presentes como lo que realmente son, transitorias y temporales. Recordemos que en la vida todo es transitorio y temporal. De este modo puedes utilizarlas como herramienta, puesto que de eso se trata, de herramientas transitorias y temporales en la creación de la experiencia presente. Simplemente, ¿quién piensas realmente que eres? ¿Quién pienso yo que realmente soy? En relación a la experiencia llamada perder trabajo, que es en este caso, porque Neil ha perdido su trabajo. Entonces, ¿quién soy yo realmente en la experiencia de perder trabajo? ¿Quién soy yo realmente en la experiencia de estar enfermo? ¿Quién soy yo en la experiencia de tal cosa?
¿Y quién piensas que eres? Y lo que quizás viene más al caso, ¿quién piensas que soy yo? Tú, yo, ¿quién pienso que soy yo? ¿Y quién pienso que es Dios? ¿Imaginas acaso que se trata de un problema demasiado grande como para que yo, Dios, pueda resolverlo? Para salir de ese aprieto se requiere de un milagro demasiado grande como para que yo pueda realizarlo. Entiendo que puedas pensar que es demasiado grande como para que tú puedas realizarlo, incluso con todas las herramientas que te he dado, pero ¿realmente piensas que lo es para mí? O sea, realmente nosotros pensamos que, o sea, entonces, ¿quiénes somos nosotros? ¿Y quién pensamos que es Dios? ¿Realmente pensamos que la solución a nuestra situación o a lo que queremos cambiar es demasiado grande para Dios? Creemos que es un milagro demasiado grande para que Él no lo haga. De pronto podemos comprender que sí, que para nosotros es difícil, pero realmente no es para Dios. Y otra pregunta que sería es, ¿realmente creo que Dios me lo concedería a mí? ¿Me lo daría a mí? ¿Sí me haría el favor a mí? ¿Sí me haría el milagro a mí? ¿Por qué no me lo haría a mí? ¿Por qué no se ha dado? ¿Cuál es mi creencia? ¿Realmente yo pienso que Dios me escucha? ¿Realmente cuántas veces le tengo que rogar para que Dios me conceda lo que yo le estoy pidiendo? ¿Será que estoy pidiendo y afirmando desde la carencia? ¿Será que estoy pidiendo algo que yo mismo puedo traer a mi realidad y me siento más cómodo con que simplemente me lo den? ¿Será que ese paso de conciencia que tengo que dar o que mi alma me está mostrando, ese discernimiento, ese conocimiento, me estoy haciendo el que no lo entiendo y lo estoy dejando a un lado y dejando mi responsabilidad y simplemente mejor pido? Es como reflexiones. Recuerden que la espiritualidad, a diferencia de muchas otras creencias y grupos organizados, nos hace muchísimas preguntas, ¿ok? Entonces Neil le contesta, intelectualmente sé que no es una tarea demasiado grande para Dios, pero emocionalmente supongo que no puedo estar seguro, y la cuestión no sería tanto de si puedes como de la de si en realidad quieres. O sea, si en realidad el autor le dice, o sea, realmente tú, yo sé que puedes hacerlo, pero ¿quieres hacerlo? ¿Quieres ayudarme? ¿Quieres hacer el milagro? Esa es la pregunta que tiene el autor. O sea, yo sé que tú puedes, pero no sé si realmente quieras. Le dice Dios, ya veo entonces, es una cuestión de fe. Y el autor le dice sí. No pones en cuestión mi capacidad de hacerlo, sino simplemente dudas de mi deseo. ¿Cuántas veces yo he puesto, bueno, ya no, colocaba, o sea, yo sabía que Dios era todopoderoso, pero lo que dudaba era que se me fuera a conceder lo que yo estaba pidiendo, o sea, lo que dudaba era que Dios deseara concedérmelo. El autor le dice, ¿ves? Todavía me identifico con esa teología que afirma que en alguna parte puede haber una lección para mí, pero no estoy seguro todavía de que me toque tener la solución. Tal vez de lo que sí estoy seguro es de que me toca tener el problema. Quizás se trata de una de esas pruebas de las que mi teología me sigue hablando. Entonces la teología que le hablaba a él era de que, uno, de que este mundo venimos a aprender. El libro ya nos dice que no, venimos a recordar porque nosotros no podemos dejar de ser quienes somos, que es la individuación de Dios, sino que lo olvidamos para poder volvernos a crear y a recrear como nosotros queramos. Entonces, si él dice, de pronto mis creencias anteriores saben que yo tengo que estar en la situación porque me va a aportar algo, pero lo que mis creencias no me incluyen es el saber de que yo también tengo la solución. Quizás se trata de una de esas pruebas de las que mi teología me sigue hablando, así que estoy preocupado de que este problema pueda no ser resuelto. Me preocupa que sea uno de esos problemas con los que tú me vas a dejar aquí colgada, como si ese problema, le preocupa que ese problema no vaya a tener solución y que Dios además no le vaya a ayudar. Dios le contesta, quizá este sea un buen momento para revisar una vez más el modo en que interactuamos tú y yo, ya que tú crees que se trata de mi deseo y yo te estoy diciendo que se trata es del tuyo. Está hablando Dios. Yo quiero para ti lo que tú quieras para ti, nada más y nada menos. Dios quiere para nosotros lo que nosotros queramos para nosotros. Yo no me siento aquí en mi trono para juzgar petición tras petición si debo concederla o no. Mi ley es la ley del causa y efecto, no la del ya veremos.
No hay nada que no puedas tener si decides tenerlo. Te lo habré dado incluso antes de que me lo pidas y lo crees. Entonces lo que Dios dice es, yo aquí no me siento a decir a este sí, a este no, a este de pronto. Mi ley es la de causa y efecto. Si lo eliges, así será. ¿Lo crees?, le pregunta. El autor dice, no, lo siento. He visto demasiadas oraciones sin respuesta. Dios continúa, no lo sientas. Quédate siempre con la verdad de tu experiencia. Yo lo entiendo, lo respeto y me parece bien. Continúa el autor. De acuerdo, ya que no creo que yo vaya a obtener cualquier cosa que pida, mi vida no ha constituido precisamente un testimonio que desatestigue en ese sentido. En realidad, raramente obtengo lo que pido y cuando lo obtengo me considero un maldito afortunado. Entonces vamos a empezar a hablar sobre el pedir, ¿ok? Neil dice que él siente que sus oraciones no han tenido respuesta y las pocas que han tenido pues se siente súper afortunado porque realmente no es lo que comúnmente sucede a sus súplicas. Entonces Dios le contesta, he aquí una interesante combinación de palabras. Al parecer tienes dos opciones. En tu vida puedes ser un maldito afortunado o un bendito afortunado. Yo preferiría que fueras un bendito afortunado, pero por supuesto, nunca interferiré en tus decisiones. Te lo aseguro, tú siempre obtienes lo que creas y siempre estás creando. Entonces Dios no va a interferir en nuestras decisiones, nosotros veremos qué decidimos, qué pensamos y qué creemos, pero nos ayuda cuando nosotros permitimos que nos ayude y cuando nos abrimos a la ayuda, ¿ok? Te aseguro, tú siempre obtienes lo que creas y siempre estás creando. O sea, todo el tiempo la máquina de creación está prendida. Nosotros estamos creando todo el tiempo. Y todo el tiempo estamos creando y estamos obteniendo los resultados de nuestra creación. Yo no juzgo las creaciones que tú haces aparecer. O sea, Dios no juzga lo que nosotros hemos creado para nosotros mismos. Simplemente te capacito para que hagas aparecer más y más y más. Para que sigamos creando, creando y creando. Si no te gusta lo que acabas de crear, pues entonces elige de nuevo. Mi tarea como Dios consiste en darte siempre esa oportunidad. La oportunidad de volver a elegir, de volver a elegir y de volver a elegir. Entonces podemos elegir siempre y podemos crear siempre. Ahora me dices que no siempre has obtenido lo que querías, pero te diré que siempre has obtenido lo que has convocado. Entonces puede ser que nosotros hayamos obtenido lo que nosotros no queríamos obtener, pero eso que obtuvimos, nosotros sí lo hemos traído, sí lo hemos creado. O sea, hemos creado algo que no queremos tener, que no queremos vivir. Eso puede suceder cuando creamos desde la inconsciencia. Tu vida siempre es el resultado de tus pensamientos acerca de ella. Tu vida siempre es el resultado de tus pensamientos acerca de ella, incluyendo tu pensamiento, obviamente creador, de que rara vez obtienes lo que quieres. Ahora, en este caso concreto, te ves a ti mismo como víctima de la situación al haber perdido tu trabajo. Pero lo cierto es que ya no querías ese trabajo. Dejaste de levantarte por la mañana con la esperanza y empezaste a levantarte con miedo. Dejaste de estar contento con tu trabajo y empezaste a sentir resentimiento. Incluso empezaste a fantasear con la idea de hacer algo diferente. ¿Crees que todo esto no significa nada? No comprendes bien tu poder, te lo aseguro. Tu vida se origina y se desarrolla a partir de tus intenciones para ella. Tu vida se origina y se desarrolla a partir de tus intenciones para ella. Todo lo que nosotros tengamos por allá guardado en nuestro ser, todas nuestras creencias, nuestros pensamientos son lo que nos van a ayudar a crear. ¿Ok? Entonces es súper importante ir hacia atrás y ver nosotros quiénes somos, quiénes estamos siendo, en qué creemos y cuáles son nuestras intenciones. Entonces, ¿cuál es tu intención ahora? ¿Tienes la intención de demostrar tu teoría de que la vida rara vez te da lo que quieres? ¿O de demostrar quién realmente y quién soy yo? ¿Tienes la intención de demostrar tu teoría de que la vida raramente te da lo que quieres? Entonces, el autor tiene ese pensamiento de que la vida raramente le da lo que él quiere.
Y entonces eso es lo que se hace realidad en su vida. Entonces Dios le dice, o más vale quieres demostrar quién realmente eres, o sea, Él como creador, y quién realmente soy yo, o sea, Dios. Neil le contesta, me siento desazonado, castigado, desconcertado. Dios le contesta, ¿y de qué te sirve? ¿Por qué no reconoces simplemente la verdad cuando la escuchas y te diriges hacia ella? No hay ninguna necesidad de que te recrimines a ti mismo. Sencillamente observa lo que has estado eligiendo y elige de nuevo. Observar lo que hemos estado eligiendo y elegir nuevamente. Pero, dice el autor, ¿por qué siempre estoy tan predispuesto a escoger lo negativo y luego a recriminarme a mí mismo por ello? Esto es muy válido, ¿no? Porque hemos escogido vivir situaciones que no queremos y después nos recriminamos por eso. Dios le contesta, ¿y qué otra cosa podrías esperar? Desde tus primeros años te han dicho que eres malo. Aceptaste que habías nacido en pecado. Te sentiste culpable. Eso es una respuesta aprendida. Te han dicho que te tienes que sentir culpable por cosas que hiciste, antes siquiera de que pudieras hacer nada. Te han enseñado a avergonzarte de no haber nacido perfecto. Entonces, en la cultura que nació Neil, desde chiquito le han dicho que no es perfecto, que desde que nació era malo. Este supuesto estado de imperfección en el que decís que habéis venido a este mundo es lo que vuestros teóricos religiosos tienen el descaro de llamar pecado original. Y sí, es un pecado original, pero no vuestro. Es el primer pecado perpetrado sobre vosotros por un mundo que no sabe nada de Dios desde el momento en que piensas que Dios querría o podría crear algo imperfecto. Entonces vamos a hablar un poco sobre el pecado original en este libro, vamos a bajar barreras, vamos a respirar, vamos a quedarnos con lo que nos resuene con nuestras almas, con lo que brinque de emoción en nuestro corazón. Vimos en el primer capítulo que los mensajes de Dios son alegres, contienen la verdad, son claros, alegres, claros y amorosos. Entonces vamos a bajar barreras y vamos a tratar de entender el mensaje para ver qué parte del mensaje queremos hacer nuestros o no. Entonces estamos hablando de que el pecado original no existe simplemente por el hecho de que Dios no sería capaz de hacer algo que fuera imperfecto. Algunos de vuestras religiones han elaborado auténticas teologías en torno a esta equivocación, pues eso es lo que es literalmente una equivocación, un concepto erróneo, puesto que todo aquello que concibo y todo aquello a lo que le doy vida es perfecto, un perfecto reflejo de la propia perfección hecha a imagen y semejanza de mí. Sin embargo, con el fin de justificar la idea de un Dios punitivo, vuestras religiones necesitan crear algo por lo que yo tengo que estar enfadado. Así, incluso aquellas personas que llevan una vida ejemplar necesitan ser salvados de algún modo. Si no necesitan ser salvados de sí mismos, entonces necesitan ser salvados de su propia imperfección innata. Entonces, afirman tales religiones, es mejor que hagas algo al respecto y rápido, o si no nos irés directamente al infierno. Y todo eso que hay que hacer, al final no puede hacer nada para conseguir aplacar a un Dios extraño, colérico y vengativo, pero sí que da origen a unas religiones extrañas, coléricas y vengativas. Y así es como las religiones se perpetúan a sí mismas. Y así es como el poder sigue estando concentrado en manos de unos pocos, en vez de ser una experiencia al alcance de muchos. Por supuesto, constantemente elegís el pensamiento menor, la idea más pequeña, el más minúsculo concepto de vosotros mismos y de vuestro poder, por no hablar del concepto de mí y mi poder. Es lo que os han enseñado. Entonces, recordemos que está hablando específicamente de Neil, como por sus creencias anteriores, por lo que le han enseñado, ha escogido creer que él es menor de lo que es menos de lo que es imperfecto, y por ende también ha escogido que Dios es colérico, vengativo, y eso significa que es un Dios menor. Lo que dice el libro es que ese pensamiento de que Dios es histérico, de que es castigador, de que se frustra, está amarrado a que Dios tiene necesidades, entonces que se puede frustrar, y eso hace que creamos en un Dios más pequeño, un Dios menor de lo que realmente es. Dios no tiene necesidades
Por lo tanto, no se frustra ni se pone bravo porque no necesita que algo suceda de cierta manera, porque nos ha dado la libertad del libre albedrío, ¿ok? Pero eso no significa que Dios no tenga deseos, eso lo vamos a ver después, pero no tiene necesidades. Él quiere para nosotros lo que nosotros queramos para nosotros. Dios mío, dice el autor, ¿y cómo puedo contrarrestar esas enseñanzas? Esa es una buena pregunta y se la has planteado a la persona adecuada. Puedes contrarrestar leyendo y releyendo este libro. Léelo una y otra vez, hasta que entiendas cada párrafo, hasta que te familiarices con cada palabra, cuando puedas citar sus pasajes a otros, cuando puedas traer sus frases a tu mente. En tus horas más oscuras, entonces habrás contrarrestado las enseñanzas. Entonces, para mí, el leer es una herramienta de conciencia. Para mí, cuando yo leo, sea lo que sea, siempre entro en un silencio interior y siento que los canales de comunicación con mi alma son muchísimo más, como más finos y más fluidos. Dios le dice al autor, lee este libro, lee, porque aquí hay muchas enseñanzas. Y cuando las comprendas y las puedas citar, significa que ya las otras se han empezado a borrar. El autor le dice, pero hay todavía muchas cosas que quiero preguntarte. Hay muchas cosas que quiero saber. Dios le dice, claro, empezaste con una lista de preguntas larga. Volvamos a ella. Aquí vamos a dejar, este es el capítulo 7, donde vamos a continuar ya en el capítulo 8 con las preguntas que inicialmente habíamos hecho. Entonces, lo que quiero dejarles realmente con este capítulo es empezar a recordar quiénes ustedes realmente son, que están creando todo el tiempo, que sus creencias y sus pensamientos son las bases de sus creaciones, que el pensamiento, la palabra y la obra son sus herramientas de creación y que siempre pueden volver a elegir y que siempre pueden volver a crear. Hay situaciones difíciles, perdón, en la vida, pero eso tiene que llevarnos hacia recordar quiénes somos, volver a nuestro centro, porque en un alma sosegada, en una mente en silencio, una mente centrada, un ser en su centro, hay muchas ideas muy magníficas y muy grandes que precisamente nos van a ayudar a hacer una creación diferente para salir de la situación que ya simplemente no elegimos estar, porque no la elegimos por el motivo que sea, pero es nuestra elección. Yo soy la doctora Aranda, esta es mi vida desde mi perspectiva. Nos vemos en la próxima. Bye bye.